soy Luis y voy a locutar este tutorial de Sharmila. Hoy voy a enseñarte a crear animaciones en las que las formas se transformen. He descargado este conjunto de iconos de FreePic y he elegido los que he querido animar. Primero, haremos que estos granos de café se transformen en el vaso con café. Crea un documento nuevo de Illustrator y copia en él los granos de café. Desagrúpalos y sepáralos en capas individuales seleccionando la capa, yendo al menú desplegable y haciendo clic en Soltar a capas secuencia. Selecciona estas subcapas y arrástralas fuera para hacerlas independientes. Ahora borra esta capa vacía y cambia el nombre de las demás capas. Copia el vaso de café y pégalo en una capa nueva. Oculta las capas de los granos de café por ahora. Desagrupa y luego separa las capas. Borra las capas vacías y cambia el nombre de las otras capas. Separa estas líneas en capas individuales. Cámbiales el nombre. Ya lo tenemos todo en capas individuales, así que guarda el documento. Ahora llevémoslo a After Effects. Crea una composición nueva. Yo la voy a llamar Transiciones y le voy a asignar un color blanco de fondo. Importa el documento de Illustrator. Asegúrate de que eliges la opción de Composición Conservar tamaños de capa. Asígnale un color blanco de fondo para que se vea mejor. A continuación, vamos a animar los granos de café. Primero, creemos un sólido con color marrón. Selecciona todas las capas de los granos, aplícales el efecto relleno y rellénalas de blanco. Aplica un tamaño cuadrado a la composición. Yo voy a elegir 1050 por 1050. Bloquea la capa del sólido. Selecciona un grano, crea un fotograma clave de posición al principio, avanza 30 fotogramas y cambia la posición del grano. Procura que describa una curva. Suaviza la animación. Para ello, yo voy a usar el plugin Motion V2. Tú puedes hacerlo manualmente desde el editor de gráficos. Duplica la capa del grano y muévela a otra posición distinta. Vuelve a hacer esto varias veces. Nos quedará esta animación. Ahora vamos a animar la rotación. Quiero que uno de los granos se quede en el centro, así que crea un duplicado y bórrale el último fotograma clave de posición. Esta es la animación que tendremos. Voy a variar el tamaño de los granos. Para suavizar la rotación de los granos, selecciona todas las capas de los granos y pulsa U para abrir los atributos con fotogramas clave. Selecciona todos los fotogramas clave y aplícales el suavizado. Abre la capa de la etiqueta del vaso para tenerla de referencia. La he rellenado de rojo para que se vea mejor. Vuelve a la capa del fondo marrón. Crea un fotograma clave de trazado, avanza 30 fotogramas y mueve los vértices para que coincidan con la capa de referencia. Oculta la capa de referencia. Nos habrá quedado esta animación. Mueve este grano al centro de la pantalla y cámbiale la escala para que se parezca al de la referencia. Vuelve a ocultar la capa de referencia. Ajustemos el timing de la capa del fondo.
Ahora vuelve a visualizar las capas del vaso y la tapa. Convierte la capa del vaso en una capa de formas, seleccionándola, haciendo clic derecho y eligiendo Crear formas a partir de la capa vectorial. Crea un fotograma clave de escala. Solo cambiaremos la escala en el eje Y. Colócate en la posición inicial y cambia la escala al 40% aproximadamente. Nos quedará esta animación. Probemos con algo más elástico. Avanza 20 fotogramas y crea otro fotograma clave. Vuelve al anterior y aumenta la escala en el eje Y. Mueve los fotogramas clave hasta tener un buen timing. Activa la visibilidad de la capa C-Lid 1 y haz que comience a partir del fotograma actual. Crea un fotograma clave inicial para la posición y la rotación. Avanza 30 fotogramas, vuelve a crear fotogramas clave, regresa a los anteriores, mueve la tapa hacia arriba y rótala. Suaviza los fotogramas clave. Avanza 10 fotogramas y crea otro fotograma clave de rotación. Vuelve a avanzar y modifica de nuevo la rotación y la posición. Ajusta los fotogramas clave. Crea un fotograma clave de opacidad. Activa la visibilidad de la capa C-Lid 2 y haz que comience esa capa a partir de este fotograma. Avanza 30 fotogramas y crea un fotograma clave de posición. Vuelve al comienzo de esa capa, mueve hacia abajo la posición y crea otro fotograma clave. Ajusta el timing. Me gustaría que los extremos de la tapa fuesen más largos para que el efecto de rebote se notase mejor. Para ello, crea formas a partir de la capa vectorial. Crea un fotograma clave de trazado, avanza en la línea de tiempo y alarga el trazado arrastrando los extremos. Activa la visibilidad de la capa C-Wave 1. Ahora crea una capa nueva de formas y traza en ella esta línea ondulada. Elimínale el relleno y actívale el trazo. Ajusta el trazado y copia el color. Agrega el efecto recortar trazados. Crea un fotograma clave para los atributos de inicio y de fin con un valor del 100% en ambos. Avanza en la línea de tiempo y cambia ambos valores a 0. Desplaza un poco los fotogramas clave y suavízalos. Duplica esta capa y muévela. Duplica estas dos capas y muévelas para que parezca que el humo es constante. Selecciona las 4 capas, precompónlas y llama a la precomposición ondas. Duplica la capa ondas y muévela aquí. Vuelve a duplicarla y moverla. Activa el remapeo de tiempo de las 3 capas de ondas y haz que la animación sea más lenta. Además, quiero que las 3 empiecen al mismo tiempo. Ahora quiero que la forma se transforme en esta otra.
Cópiala, crea otro documento de Illustrator y pégala ahí. Desagrupa, elige la opción de soltar a capas secuencia, selecciona todas las subcapas y súbelas. Tenemos todo separado por capas. Oculta la de las líneas onduladas y cambia el nombre de las demás. Guarda el documento. Vuelve a After Effects e importa el documento que acabamos de guardar. Ábrelo y cambia el color de fondo a blanco. Regresa a la composición principal y borra todas las capas sin usar para que no haya aquí tantas capas en total. Empecemos con la animación a partir de la capa de la etiqueta. Coloca la capa del vaso debajo de esta para tenerla como referencia. Cámbiale la escala hasta que coincida con la ilustración actual. Selecciona únicamente la capa de la etiqueta y la capa de referencia usando el definidor solo. Reduce la opacidad para poder ver a través de ella la capa de referencia. Crea un fotograma clave de trazado y mueve los vértices. Quiero que el grano de café desaparezca en cuanto la etiqueta empiece a moverse. Para ello, crea un fotograma clave de opacidad con el valor de 0. Animemos ahora la tapa. Redúcele la opacidad para que se vea la referencia por detrás. Crea formas a partir de la capa vectorial. Ahora animémosle el trazado. Créale un fotograma clave, avanza en la línea de tiempo y mueve los vértices hasta que coincidan con los de la referencia. Aumenta la opacidad de nuevo al 100% y veamos qué tal ha quedado. Aquí había unos fotogramas clave, así que bórralos. Vale, por ahora todo bien. Ahora necesitamos animar el vaso. Seleccione su capa con el definidor solo. Crea una capa de formas y traza el vaso. Elimina el relleno y quédate solo con el trazo. Recorta la capa justo en el punto donde debe empezar la animación de la transformación. Animemos el trazado. Créale un fotograma clave. Activa la visibilidad de la capa de referencia del vaso. Necesitamos redondear estos bordes. Para ello, voy a añadir puntos extra con la herramienta pluma. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora mueve los puntos hasta que el trazado coincida con la referencia. Usa la herramienta Convertir vértices para redondear los vértices. Pasemos a animar la parte superior. Crea una capa de formas y traza la tapa. Asígnale relleno y elimina el trazo. Anímale el trazado y la posición. Mueve la tapa hacia abajo y aplástala. Nos quedará esta animación. Haz que dé un pequeño salto usando otro fotograma clave de posición. Hagamos que se transforme en esta cafetera. Desagrúpala y elige la opción de soltar a capas secuencia. Selecciona todas las subcapas y súbelas. Ya lo tenemos todo separado por capas, así que cámbiales el nombre. Guarda el documento y llámalo cafetera. Luego impórtalo en After Effects.
Exporta también la cafetera en Illustrator como PNG. Importa el PNG en After Effects para tenerlo de referencia. Redúcele la escala y aplícale un relleno rojo para que se vea mejor. Selecciona la capa del vaso y colócale debajo la capa de la referencia. Coloca el indicador de la hora actual sobre el último fotograma clave y corta esta capa en dos pulsando Control mayúsculas D. Abre el atributo de trazado y fíjate en la referencia. Necesitamos ajustar bien los vértices. Desplaza este fotograma clave y luego copia este otro y pégalo en el atributo de trazado. Nos habrá quedado esta animación. Vuelve a fijarte en la referencia. Vamos a animar esta línea de aquí a partir del vaso que tenemos. Corta esta capa en dos justo aquí, en el último fotograma clave. Crea un fotograma clave para la posición y el trazado. Animemos la tapa. Crea un fotograma clave para la posición y el trazado. Avanza en la línea de tiempo, mueve la tapa hacia arriba y ajusta el trazado. Nos habrá quedado esta animación. Ya no nos hacen falta las líneas onduladas, así que podemos cortarlas cuando la transformación empieza. Animemos ahora estas dos líneas. Crea una nueva capa de formas, dibuja una línea y haz que coincida con la referencia. Auméntale el grosor y cámbiale el color. Duplica la capa y mueve la línea hacia arriba. Necesitamos que estas líneas aparezcan a partir de este punto, así que recórtalas pulsando Alt y apertura de exclamación. Animemos las líneas. Corta la capa en el punto donde quieras que empiece la animación y crea un fotograma clave para la posición y el trazado. Avanza en la línea de tiempo y mueve hacia arriba el objeto. Luego modifica el trazado editando los vértices. Nos habrá quedado esta animación. A continuación, animaremos el café. Crea aquí un fotograma clave de trazado y de posición. Ahora modifica el trazado. Para hacer esta pequeña curvatura, añade un vértice al trazo con la herramienta Añadir vértices, y luego dale la curvatura con la herramienta Convertir vértices. Nos hace falta esta línea vertical. Crea una capa de formas nueva y llámala línea. Ahora traza la línea igual que en la referencia. La animaremos a partir de este punto, así que crea un fotograma clave de trazado y mueve este vértice hacia arriba. Para el café, haremos una animación en la que la cafetera se irá llenando. Selecciona el trazado y mueve los vértices varias veces a medida que creas varios fotogramas clave. Ya tenemos esto. ¿Qué más nos falta? La boquilla, el asa y la base. Busca las capas de la cafetera, cópialas de la boquilla, el asa y la base y pégalas en la composición principal. Habrá que colocarlas y escalarlas de acuerdo a la referencia que tenemos. Para ello, crea un objeto nulo y emparéntale las tres capas. Cambia la escala del objeto nulo y muévelo.
Ya puedes borrar el objeto nulo. Ve a la capa de la boquilla, crea un fotograma clave de posición y luego mueve la boquilla por dentro de la cafetera. Crea una capa de formas encima y úsala de mate alfa para la boquilla. A continuación animaremos la capa de la base. Crea un fotograma clave de posición y rotación. Mueve la base hacia arriba, rótala a menos 10 grados y unos fotogramas después a 10 grados. Crea una capa de formas nueva para usarla de mate alfa para la base. Nos habrá quedado esta animación. El último paso consistirá en animar el asa. Crea un fotograma clave de posición y mueve el asa. Crea una capa de formas encima y úsala de mate alfa. Y ya tenemos la transformación de los objetos. Como colofón, expande el trazado hasta cubrir toda la pantalla. Yo lo hago porque la animación comienza con un fondo sólido de color marrón oscuro, y quiero que termine igual. De esta manera tendremos un bucle. Espero que te haya gustado el tutorial. Pregúntame cualquier duda que tengas y no te olvides de subir un proyecto. Gracias y hasta otra.